Tengo un mensaje hoy para compartirles que creo que muchos se van a sentir identificados porque es una pregunta que solemos hacernos la mayoría, o creo que según lo que vivimos cada uno, es una pregunta que surge justamente en momentos no muy lindos, no muy agradables. ¿Saben cuál es esa pregunta? Es el título del mensaje. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y quieren que lo haga más profundo, más trágico? Es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, es una pregunta que surge muchas veces, aún siendo cristiano de años, surge en el corazón del hombre y de la mujer. Y es en cierta manera una pregunta que cuando pasamos por prueba, por enfermedad, por escasez, primero empieza como un pensamiento, pero luego se transforma en una queja y un reclamo ante Dios. Yo quiero hablarles hoy un poco de esto, del por qué, respaldar esta pregunta, o si se puede decir de una manera, responder esta pregunta. Con la ayuda del Señor y bajo la luz de la palabra, poder entender por qué me pasa esto. ¿Y por qué a mí? ¿A cuántos les interesa? ¿Amén? Lo primero que tengo que decirte hoy, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué te pasa lo que te está pasando? Lo primero que tengo para decirte hoy, voy a arrancar con lo bueno, es porque hay un propósito. Diga conmigo, hay un propósito. Y que nadie me diga, ya lo sabía, pastor. Por algo lo tengo que predicar de vuelta. ¿Amén? Miren, vamos a ver allí en Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Yo les leo la versión NTV. Dice, mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. Así que no solamente nosotros nos preguntamos, los discípulos también preguntaban por qué. ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Alguien tiene que recibir esa palabra, amén. ¿Por qué me pasa esto? Para que Dios pueda mostrar su poder en tu vida y en tu realidad hoy. ¿Cuánto lo creen? Lo que nos enseña este pasaje, si uno lee del 6, vamos a completar la lectura del 6 al 7, nos explica lo que hizo Jesús. Dice, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. ¿Cuántos quieren ser sanados de esa manera? Tremendo los métodos del Señor, ¿no? Quédese tranquilo, el pastor no va a imitar este método. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Fue sanado. Fue sanado. Digan, fue sanado. Amén. Gloria al Señor. Era un ciego de nacimiento. Una persona que jamás había visto la luz del sol, no había podido abrir sus ojos para ver a nadie. Sus ojos estaban velados, completamente ciego de nacimiento. Y cuando los discípulos vieron a ese hombre, lo primero que se les ocurrió preguntar, y ahora te voy a explicar por qué. Ellos le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué nació ciego? ¿Es que pecó este hombre o pecaron sus padres? O una o la otra. La costumbre judía, y yo creo que no estamos muy lejos de eso, él estaba basada en lo que habla Deuteronomio 28, no lo busquen, pero anótenlo, en todo el Deuteronomio 28 habla de lo que viene por obedecer a Dios, la bendición, y en caso de no obedecer a Dios, cómo entra la maldición a nuestras vidas. Ellos entendían de que si ese hombre estaba ciego es porque había hecho algo malo. Y por eso estaba cargando con esa maldición. ¿Saben? En Deuteronomio 28, versículo 28, dice, Yahvé te golpeará con demencia, ceguera y turbación de corazón. O sea que la ceguera bíblicamente era una consecuencia, era una maldición que venía sobre la persona a causa de pecar, a causa de desobedecer a Dios. Es lo que entendían ellos según la ley judía. Pero Jesús les hace levantar la mirada y es lo que yo quiero hoy explicarte en este primer punto, que puedas entender que ya no se trata de una causa y un efecto como estamos acostumbrados siempre a analizar nuestra vida. A ver, ¿cuántos hacen eso? Yo muchas veces he sido muy autocrítico y de analizar,
especialmente en los momentos de desierto, de dificultad, es donde a veces mi esposa me decía, ¿por qué no la terminás de sacar conclusiones? No, porque habré hecho esto y habré hecho lo otro, por eso me pasa aquello. ¿Cuánto le pasó como al pastor? Y sacan cuenta y dicen, no, es que acá me estoy equivocando, debe ser esto, o acá hay un pecado que tengo que arreglar. Y el Señor en esta palabra les tapó la boca a los discípulos. Le dice, ¿saben? Esto que ustedes ven aquí no es por pecado. ¿Cómo no es por pecado? Si está ciego, es una maldición estar ciego. No es por pecado. No es porque ese hombre hizo algo en el pasado que hoy está ciego, sino que hoy está ciego por lo que voy a hacer yo en el futuro. ¿Amén? ¿Están entendiendo lo que quiero hablarles hoy? Te estoy mostrando la luz de la palabra, cómo nosotros analizamos nuestra situación. Miramos hacia atrás y buscamos en el pasado qué fue lo que causó esto que estoy viviendo hoy, especialmente si lo que hoy estamos viviendo no nos gusta. Porque si lo que estamos viendo hoy nos gusta, no creo que miremos mucho atrás. Le damos para adelante, hay que seguir, seguimos con la canción. Pero cuando lo que estamos viviendo es feo, hay enfermedad, hay escasez, las cosas no se dan como queremos, buscamos y revolvemos en el pasado a ver qué es lo que hice mal. O tratamos de ver por qué nos pasó lo que nos pasó y por qué estamos viviendo esto hoy. Pero yo hoy vengo a hablarte, y creo que lo tienen que tomar, que muchas de las cosas que nos tocan vivir, más cuando se trata de una prueba, no tiene que ver con tu pasado. Tiene que ver con lo que viene de parte de Dios para tu vida. Si estás pasando una prueba, estás en un proceso difícil, a veces de angustia, de dolor, es muy probable que lo que esté pasando es que Dios tiene un propósito futuro para tu vida después de esta prueba. ¿Quién lo toma? Nosotros buscamos el porqué, pero lo que hoy quiero mostrarte en esto que te estoy hablando es que tienes que buscar el para qué. ¿Amén? El porqué no te va a servir. No te va a sanar. El buscar el porqué o querer entender el porqué, muchas veces lo que te hace es colocarte en un laberinto de confusión. No te metas ahí. Decí conmigo, no te metas ahí. Eso es feo, es terrible. Porque uno se mete ahí, empieza a dar vueltas y trata de buscarle la vuelta. Y si Dios te puso en esa situación porque tiene algo para tu vida, nunca vas a encontrar el porqué. No lo vas a encontrar. Es más, cuando Dios tiene un para qué, cuando Dios tiene un propósito con lo que te está pasando, jamás vas a encontrar el sentido de lo que vivís hasta el día que veas que Dios te dio el propósito que tenía planeado. Es en el futuro que uno entiende las cosas. Hace un tiempo me pasó que iba con el auto, no recuerdo bien, pero justo iba para la casa de la familia de Luciano y Silvina. Y cuando ellos viven por allí, es el Arrayán, llegando a la ruta, y de aquel lado están los Chañares, que tantas veces menciono. Y yo iba llegando a la casa de ustedes con el auto, y en un momento tuve una experiencia muy fuerte. Me dio la sensación como que del otro lado de la ruta miré para los Chañares y sentí que estaba mi familia, estaba yo ahí, en el pasado. Yo iba en el auto con una adoración a la casa de ellos justo, y siento eso ahí y me agarró como una desesperación de decir, ¿cómo quisiera ir a hablarle a Diego? ¿Cómo quisiera ir a decirle, Dios te va a sacar, confía, Él te va a sacar de lo que viviste? Fue un momento tan fuerte en el espíritu. Y creo que hoy ¿por qué te lo cuento? Porque hoy quiero hablarte desde tu futuro. Quiero hablarte desde más adelante, de parte del Espíritu, solamente de parte de Él, para decirte, confía en mí. Tengo un plan grande para tu vida, amén. Te estoy tratando, te estoy probando, pero no sabes lo que tengo para tu familia. No te imaginas lo que tengo. Yo cuando iba en esa experiencia en el auto decía, si yo pudiera hablarle al Diego del pasado y decirle, no te preocupes, Dios tiene algo grande para tu vida, amén. Y como le digo hoy a mi familia, siempre hemos visto cosas preciosas, pero ni idea de lo que vamos a ver en el futuro por el Espíritu Santo. Cosas gloriosas, mis hermanos, cosas maravillosas están cuando Dios tiene un propósito con una familia, con un matrimonio, con un jovencito. Dios tiene planes, créame, Dios tiene planes hermosos. Pero solo se trata que confíes en Él y esperes que Él te haga llegar del otro lado. Así que en esta noche yo creo que lo primero que respondo a esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Es porque hay un propósito. Tiene un plan el Señor, tiene un plan. Otro dirá, ¿por qué me pasó? Sí, hay cosas muy feas que nos tocan vivir en la vida a veces. Hay errores nuestros que nos meten también en esa situación. Pero quiero que sepas esto y que descanses, que aún siendo tus propios errores lo que te llevaron ahí, que si quizás otro te hizo un daño y vos no lo esperabas, aún así el Señor va a cumplir su propósito.
No quiero meterme en la historia de José, pero me viene a la mente en este momento que él podría haberse quejado. ¿Por qué mis hermanos me tiraron en el pozo? ¿Por qué me vendieron como esclavo? ¿Por qué? Pero al final de la historia lo escuchamos a José decir, no fueron ustedes, fue Dios. Cuando uno llega al propósito, lo primero que viene a la mente, ahora entiendo, no fue la gente, fue Dios que permitió eso para mostrarme su poder. ¿Cuántos lo reciben? Hay un propósito, digan fuerte, hay un propósito para mi vida. Gloria a Dios, tremendo. No siempre es una cuestión de haber hecho algo mal, hay un propósito. Lo segundo que hoy quiero confrontarte, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué? Y yo te quiero enfrentar con una pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pastor, ¿qué me dice? Yo acá anoté algunas respuestas que imagino. Dígame si está equivocado el pastor, porque yo las hice. No, Señor, esto no me puede pasar a mí. Yo soy un hijo de Dios. No me puede pasar esto. Otra. Yo no merezco que me pague así el Señor con todo lo que hago y lo que hice por Él. Dijo alguno por ahí, ese era más espiritual. Señor, ¿cómo puede ser que me pase esto si yo vine a Bahía para servirte? Ahí estaba Diego de los Chañares. ¿Amén? Y el Señor me decía, ¿por qué te pasa esto? Yo te pregunto, ¿por qué no te puede pasar? ¿Qué te hace exento a que te pase? ¿Escucharon alguna vez cuando alguien dice, yo no sé por qué me pasa esto si yo no le hago mal a nadie? ¿Que acaso lo bueno te sucede porque haces cosas buenas y lo malo porque haces cosas malas? No. Disculpen que hoy cite de vuelta el tiempo de prueba que nosotros hablábamos con mi esposa. ¿Cuántos años fue eso? Fueron muchos años de prueba, de dificultad. Pero saben, yo recuerdo que no solamente yo mismo buscaba qué es lo que había causado la dificultad, sino que los de afuera empiezan a decir, este tiene que estar en pecado, algo se mandó. Había gente que no me conocía y me decía, ¿usted dónde vienen? Venimos de Escobar. ¿Y por qué vinieron? No, porque Dios nos trajo acá. Y algunos que me miraban como diciendo, a este lo están persiguiendo de Escobar. Algunas se habrán mandado que se vino. Te empiezan a acusar, te empiezan claro, como no están los frutos, uno dice, este algo hizo mal. Pero en esas crisis uno entiende también esto que les estoy diciendo. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede pasarte algo difícil? ¿Por qué no? Si es bíblico, yo quiero mostrártelo en Juan capítulo 16, versículo 33. Quiero que te saques de la cabeza que ser cristiano te exime de pasar por dificultades. Eso no es bíblico. Si te han enseñado eso, hoy tienes que soltar eso, porque no es bíblico. Pero te voy a explicar cuál es el beneficio de ser cristiano. En Juan 16, 33 dice, estas cosas son palabras de Jesús. Les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Vieron lo que leímos? No dice cuando todo esté perfecto tengan paz. No, dice, todo lo que les hablé es para que en mí tengan paz, dice el Señor. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El mundo que te está afligiendo es un mundo derrotado por tu Dios. Amén. El mundo que te hace las cosas difíciles es un mundo vencido por el que te salvó, por el que te redimió y el que puso su espíritu sobre tu vida. La palabra dice que confiemos, pero que en el mundo hay aflicción. Yo sé que este es un tema muy controversial. Hay quienes piensan y dicen, si yo hago las cosas bien no me puede pasar nada malo. Pero saben, mis hermanos, yo puedo darles testimonio de que aún buscando y amando al Señor, a veces te pasan cosas malas. ¿Y qué quiere decir? ¿Que Dios te abandonó? No, eso es lo que sentimos. Pero no quiere decir que Dios lo haya hecho. Yo recuerdo hay un pasaje en Juan, no lo tengo anotado aquí, pero que el Señor Jesús dice, el que me envió, el Padre siempre está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Saben por qué Jesús declaró eso? Porque hubo momentos en el ministerio de Él, especialmente cuando llegó al Getsemaní, minutos antes que Él sentía que el Padre lo había dejado, pero Él declara lo que creía. El Padre, el que me envió, Él nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Tenés que tomar eso, confiar en eso, amén. Pero eso no quita que te toque pasar por tormentas. Creo que es lo que todos tratamos de evitar. ¿Están de acuerdo conmigo? Que las cosas salgan mal o que haya una dificultad. Todos queremos evitar eso. Pero hay momentos donde te toca atravesarlos. Jesús dijo, las situaciones difíciles nos toca a todos. Todos de alguna manera tenemos algo que enfrentar. Porque es la forma en que Dios fortalece nuestra vida y nos prueba. Es necesario que seamos probados. No le esquives a eso.
Te insisto en lo que te decía. Si pensabas de que a ti no te tiene que tocar, yo te vuelvo a preguntar, ¿por qué no? Si eres de carne y hueso. Hay otro pasaje que Elías, cuando él suelta la palabra para que no llueva durante 3 años y medio, dice que se fue a un arroyo. Y mientras estaba en el arroyo, los pájaros venían, le traían carne y él tomaba agua del arroyo. Pero ¿saben qué? Como él había declarado sequía sobre la nación, ¿qué pasó con el arroyo? El mismo arroyo que lo sostenía se empezó a secar. Y esa es una palabra que nos muestra que nosotros no estamos ajenos a lo que vive nuestro país, a lo que vive hoy la tierra de Argentina, a lo que se está padeciendo. No estamos ajenos. Vivimos aquí y sufrimos las mismas cosas, pero la diferencia es en quién confiamos, que es el que va a hacer que vos puedas pasar al otro lado, amén. Es el que lo venció, el que venció a la circunstancia, a la dificultad y el que puede levantarte de la condición que estás hoy. Yo animo tu vida en esta noche, que creas que Él te hará vencer a ese mundo, amén. Y te lo quiero mostrar, porque insisto de que no estamos exentos de atravesar dificultades. Fíjense en Mateo capítulo 7, 2 versículos. Deben conocer. Los que de chiquitos estuvieron en la escuela dominical se deben de saber de memoria, versículos 25 y 27, habla de la casa que se construyó en la arena y la casa que se construyó en la roca. Yo quiero preguntarles algo allí. ¿Lo tienen? Mateo 7. En el 25 habla de la casa que está sobre la roca y en el 27 la casa que se construyó en arena. Quiero que se fijen en su Biblia y me digan, me confirmen si las dos casas sufrieron la misma situación. Una se cayó, la otra siguió firme. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice el pasaje? Que descendió lluvia. Esta versión Reina Valera dice que vino lluvia. Versículo 25. Vinieron ríos. ¿Qué más? Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vamos al 27. Vamos a ver si en la casa de arena, sobre la arena, fue diferente. ¿Qué dice? Descendió lluvia, igual que la otra. Vinieron ríos, igual que la otra. Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, con ímpetu. Y la casa cayó y fue grande su ruina. ¿Lo leyeron conmigo? ¿Están de acuerdo? Las dos casas tuvieron el mismo golpe. Las dos casas sufrieron lo mismo, ríos, tormentas, inundaciones, vientos, pero una cayó y la otra no. ¿Qué es lo que hace la diferencia? No lo que te va a pasar, porque a todos nos pasa lo mismo, pasamos por dificultades, circunstancias. Lo que hace la diferencia es tu confianza en Dios que te haga superar la situación que estás viviendo. ¿Cuántos lo creen? ¿Se entiende, mis hermanos, lo que hablo hoy? Con este pasaje que te leí recién, te estoy preguntando, ¿por qué no? ¿Por qué no tendría que venir una tormenta sobre tu familia? Ah, no, pastor, porque no me gusta. Ah, pero es un problema tuyo. Nadie lo va a llamar, obviamente, nadie quiere la tormenta, nadie quiere las pruebas. Pero hoy podría decirte desde este púlpito, cada vez que el Señor nos puso en una prueba, en una dificultad, nos hizo subir. ¿Cuántos están de acuerdo? Nos hace subir. Y es más, a veces, como le hablé el domingo pasado, somos nosotros los que provocamos la tormenta. ¡Ey, pastor, ¿por qué? Porque estás pidiendo que Dios te haga volar más alto. Ahora no van a querer cantar más la canción. Yo quiero volar más alto, Señor, quiero algo más de ti, úsame más. ¿Qué hace el Señor? Te hace pasar por prueba. Porque ahí es donde te hace subir. ¿Cuántos lo creen? Algunos de ustedes estaban en una condición estática por muchos años, conformes, pero empezaron a creerle al Señor. Yo quiero más, Señor. No quiero eso para mi vida, quiero más. Sé que tú tienes más. ¿Y qué pasó? Vino la prueba. ¿Sabe qué está haciendo el Señor? Está fortaleciendo esa casa porque viene el viento, la lluvia, soplan ahí, vienen los ríos, pero ¿sabes qué? Tengo esta palabra para tu familia. Tu familia no caerá. Gracias, Espíritu Santo. Tu familia no caerá. No caerá, tu familia no caerá, créelo. Porque los vientos y las tormentas no harán caer la casa que tiene cimiento sobre la roca. Gracias, Señor. Hay una familia que nos ve en YouTube en este momento, lo siento en el Espíritu. Esta palabra es para ustedes también, recíbanlo. Tu casa no caerá en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tremendo, vamos a oír ese testimonio. Gracias, Señor. Tremendo. Grande fue la ruina de la que estaba construida en la arena. Simplemente les leí esto para entender que la diferencia no está en lo que vivamos, sino la diferencia está en cómo salimos de la tormenta. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Pero en tercer lugar, es el último punto. ¿Por qué me pasa esto? Y aquí quiero que me presten mucha atención. Porque hay un problema hasta teológico dentro de la iglesia hoy, donde hay quienes prefieren ni considerar al diablo, ni considerarlo, porque dicen, no,
Yo escuché una vez, una gracia me dio, había un hermano nuevito que, ¿saben cómo hablaba del diablo? El innombrable, decía. El innombrable metió la cola y me complicó. Siempre que nos acordamos nos reímos de esto. No es que porque no lo nombres no te va a molestar. Otro dice, no, pastor, yo no creo mucho en eso. Es como que lo ignoran. Si lo ignoran, piensa que no lo va a molestar. Le haces más fácil el trabajo a él todavía. Una vez alguien dijo que en Bahía Blanca incluso, es una de las ciudades que más roedores tiene. Miles y miles de roedores hay en la ciudad. Pero como no se los ve, algunos creen que no hay. Lo mismo pasa con Satanás. Yo quiero explicarte esto. ¿Por qué te hablo de esto? Así como te hablé de que Dios tiene un propósito, te hablé de que por qué no a veces pasar por alguna prueba si Dios lo quiere así. Pero tengo que mostrarte hoy en escena que hay uno más que está en la escena, en la película, que quiere causarte destrucción, quiere enfermarte, quiere destruir tu vida y sin piedad. Ese es el que hoy vengo a denunciar. Ese es Satanás y sus demonios que están en esta tierra especialmente para traer muerte y destrucción al pueblo de Dios, aunque el Señor es el que nos guarda, amén. Pero quiero mostrarte cómo trabaja. Fíjense Juan capítulo 10, para que hoy se abran tus ojos. Juan capítulo 10, versículo 10, son palabras de Jesús. Dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. ¿Cuántos lo reciben? Gracias, Espíritu Santo. Tienen que tomar esas palabras. Saben que cuando uno estudia aquí el original en griego, la palabra ladrón, así Jesús lo define a Satanás, es una palabra muy reveladora. La palabra que él utiliza es cleptés. ¿A quién le suena? ¿Alguna vez escucharon hablar del cleptómano? Un cleptómano, el que roba a veces por hábito, por placer, ese es el cleptómano. De ahí viene, de la palabra cleptés. ¿Saben qué es cleptés? Cuando Jesús lo llamó cleptés, es un ladrón que roba sigilosamente. Escucha, sigilosamente, es decir, en secreto. No lo hace en forma abierta y violenta. Es el ladrón, el que nosotros conocemos como el típico ratero. ¿Qué más? Que se le dice el que te entra a la casa, te roba cuando vos no estás. De esa manera Jesús definió a Satanás y sus demonios. Uno que roba, uno que mata y uno que destruye de una manera que vos no lo notás. ¿Qué está diciendo el pastor en esta noche? Tiene una forma de obrar que si lo puede hacer de una manera oculta que vos no te estés dando cuenta, le encanta hacerlo así. Cuando uno se da cuenta que el enemigo robó, mató y destruyó, cuando uno quiere acceder a lo que consideraba tener, una familia, una economía, una relación con algún amigo, y de golpe en el momento que lo necesitaba ya no está más esa amistad, ya no está más ese recurso, ya no está más ese familiar que antes estaba. Cuando uno menos lo espera, el enemigo robó lo que era nuestro. Y esto no quiere decir que yo hoy les diga que esto pasa de la nada y que no hay forma de evitarlo. No, yo quiero mostrarte a la luz de la palabra. Fíjense en primera de Juan 5, versículo 18. Quiero mostrarte cómo el enemigo, de alguna manera, logra meterse, como dijo Jesús, como un ladrón. Es un ladrón que se mete con sigilo, como les decía recién, cuidadosamente, pero va trabajando para que vos pierdas, para destruir, para matar, para enfermar. Este pasaje que les leo, primera de Juan 5, 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, refiriéndose a Jesús, le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuánto le gusta esa promesa? Dice que Jesús guarda a sus hijos y el maligno no le toca. ¿Cuánto lo creen? Pero no podemos pasar por alto lo que dice al comienzo. En el comienzo el pasaje dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, alguien que se convirtió, alguien que es un hijo de Dios, dice, ¿cómo dice? No practica el pecado. Entonces sí, el Hijo de Dios le cuida y el maligno no le puede tocar. Ese ladrón sigiloso que te mencioné, que habla Juan 10:10, no puede robarte, no puede matarte, no puede destruirte. ¿Cuándo? Cuando un hijo de Dios entendió que con el pecado no se juega. Cuando un hijo de Dios entiende que fue el pecado lo que causó que Cristo muera en la cruz por nosotros, por eso con el pecado no se juega. No solo causó muerte en el Hijo de Dios y Dios el Padre lo resucitó, sino que Satanás le encanta que los hijos de Dios den lugar al pecado y lo practiquen.
Porque es la forma que él todavía tiene esperanza de robarte, de meterse por detrás sigilosamente. Porque dice la palabra que cuando el Hijo de Dios, un hijo de Dios, no practica el pecado, ahí el enemigo no puede tocarte. Perdón, hermano, que sea hoy muy confrontativo con esta palabra, pero es que no quiero que Satanás te robe nada. No quiero que te coma nada, que haya destrucción, que tengas pérdida. No lo quiero. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero la Biblia, la palabra, dice que Jesús no va a permitir que te robe nada. ¿Cuándo? Cuando eres un hijo de Dios. ¿Perfecto? No. Uno que sabe lo que puede hacer y lo que no. Lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Eso es justamente lo que nos enseña esta palabra. Cuando una persona es cristiana, escuchen esto con atención, y da lugar a un cierto pecado y lo practica. ¿Por qué? Porque Dios me perdona. Pero bueno, no puedo con esto. Mayormente detrás de eso hay una debilidad. A veces hay una atadura familiar. Y yo creo que hoy tengo la carga de ministrar sobre aún pecados familiares. Pero es que mi papá lo hacía y yo no lo puedo dejar, no estamos acostumbrados. Hoy hablábamos con la pastora y charlábamos y decíamos, ¿cuáles son esos pecados familiares que están metidos en casa y no nos damos cuenta? Pero suceden cosas que se repiten una y otra vez, pero que son pecado. Son pecado. ¿Y saben por qué se los digo? Porque son como puertas abiertas donde el ladrón se mete cuando quiere, roba y se vuelve a ir. ¿Me están entendiendo en esta noche? ¿A cuánto le pasó que en algún momento a la noche se levantan a la mañana y se dan cuenta que la puerta estaba arrimada, pero sin llave? ¿O solo al pastor le ha pasado? Bueno, imaginen que en vez de arrimar la puerta, imaginen un instante la puerta principal de su casa. Ahora ábranla, déjenla abierta. Y vinieron al servicio, pero la dejaron abierta de par en par. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dejaríamos que cualquiera se sienta tentado a entrar, ¿verdad? No solo arrimarla y no ponerle llave, sino abrirla. Eso es el pecado del cristiano. Cuando el Hijo de Dios sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Cuando el Señor te está marcando que esto no lo hagas de esta manera y uno lo tolera y lo permite, eso es lo que la Biblia llama practicar el pecado. Y la Biblia nos enseña en este pasaje que ahí es cuando vos voluntariamente le abriste la puerta al enemigo. Es ahí donde el Hijo de Dios no va a cuidarte, no puede cuidar esa parte porque vos mismo le estás abriendo. ¿Están de acuerdo? Es lo que la palabra nos enseña, pero por el contrario, si en esta noche esta palabra toca tu corazón, puedes decir, Señor, yo no quiero ninguna puerta abierta en mi casa, en mi familia, especialmente los que son cabeza de hogar. Defiendan esta realidad, esta verdad de Dios. Decir, Señor, si hay una puerta abierta, yo la quiero cerrada en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que el enemigo no se meta. A veces hay familias que acostumbran mentir, por ejemplo. Le doy un ejemplo muy, muy suave. Y es una mentira tras otra. Pero bueno, por lo menos vengo a la reunión el domingo, me congrego, el pastor me ora. Y el lunes, una mentirita más y otra. Otros que tienen otras costumbres y cositas que van quedando, que no quiero mencionar para no herir la sensibilidad de nadie, pero que cada uno de ustedes pueda decir, Señor, si hay algo abierto en mi vida, yo hoy quiero que tú me lo muestres, amén. Porque quiero que esta palabra, esta promesa, el Hijo de Dios me cuide y el maligno no pueda tocarme. Un ejemplo que nosotros usamos mucho y nos tocó aprenderlo en la economía, el ser fieles a Dios. Muchas veces se habla desde el púlpito de la pastora, cuando es el momento de ofrenda, se nos enseña sobre la verdad y el principio del diezmo. Que algunos dicen, no, eso es algo del Antiguo Testamento, algo que nos sirve. Yo conozco casos de gente que no ha entendido esto, o sabiéndolo, dejaron de hacerlo. Y las consecuencias son muy feas, muy feas. Entonces yo quiero que entiendas en esta noche lo que sucede cuando uno conoce la palabra, pero la ignora. Cuando uno sabe lo que la palabra nos está marcando, y es más, no solo la palabra, el Espíritu de Dios te está marcando algo muchas veces, y uno es como que lo deja ahí todavía. Yo creo que esta noche es una noche para consagrar eso que no agrada al Señor, amén. Una noche para que puedas cerrar esa puerta y de alguna manera poder entender que Dios es el que te cuida cuando haces la voluntad de Él, amén. Ponete de pie, por favor, esta noche, vamos a orar, vamos a buscar que el Espíritu Santo obre en tu vida. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Dale gracias. Yo quiero que tomes una decisión hoy, antes de orar. Los que han pasado por esta circunstancia y han dicho, Señor, ¿por qué? Yo quiero decirte algo, el por qué tiene que terminar. Hoy tienes que renunciar a esa pregunta y decir, Señor, yo creo que tú tienes un propósito. A partir de hoy voy a solamente esperar que se cumpla ese propósito. ¿Cuántos confían en el Señor en eso? Que si han venido dificultades y hace tiempo que las estás atravesando, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito.
Y como les decía, si nos toca pasar por pruebas, Señor, tú estarás con nosotros. Tú estarás con nosotros. Padre, bendice a los que están creyendo en esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser.